Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad en Puerto Rico. Lo que les voy a hablar hoy, luego de agradecerles como siempre que nos sigan en este canal, que vean nuestros vídeos y que escuchen también las versiones que tenemos en las plataformas de audio podcast, en las que están todos disponibles los episodios del podcast y sus vídeos. Pero hoy voy a hablar de un tema que pareciese que no es político, pero es muy político, de los más políticos que hemos hablado aquí a lo largo de la existencia de este podcast. Porque acaba de terminar en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, el que le decimos cariñosamente el Choliseo, eh, la primera tanda de la residencia del artista Bad Bunny en Puerto Rico. Recordarán ustedes, los que siguen los temas de Puerto Rico y ven este podcast y otros, que el gobierno anunció que Bad Bunny había eh, separado el uso del Coliseo para los meses de julio, agosto y septiembre en 10 fines de semana en los cuales va a hacer la presentación de su nuevo disco Debí tirar más fotos, y que esa residencia, igual que hacen y han hecho por mucho tiempo artistas en ciudades como Las Vegas o Los Ángeles, en los Estados Unidos, para poner un ejemplo, sustituiría todos los conciertos del artista, por lo menos en América. Es decir, que el que lo quiera ver en todo el continente americano, tiene que venir uno de esos 10 fines de semana a San Juan, Puerto Rico, para ver el concierto. Y además, también, pues, los puertorriqueños que, a menos que no vinieran alguna gira hasta aquí y extendieran las funciones, se les hacía muy difícil poder acceder, pues han tenido y tendrán tiempo suficiente para que casi todo el mundo pueda disfrutar de ese espectáculo. Yo no he ido y no pienso ir, no porque esté en contra del espectáculo, ni esté en contra de Bad Bunny, ni de su arte, sino porque francamente no soy seguidor de ese género musical. Y yo hace mucho tiempo estoy acostumbrado y he sido siempre un tanto distinto al resto de mi propia generación cuando era joven y ahora más, eh, en términos de mis gustos musicales. Por lo tanto, eh, como sé que eso no es lo que me mueve artísticamente, pues no voy. Pero creo que es un gran acierto lo que estos conciertos han producido en Puerto Rico, no solamente en términos artísticos de proyección de Puerto Rico como plaza internacional, sino también en términos de insuflarle a la llamada temporada baja del turismo en Puerto Rico. Puerto Rico tiene turismo de invierno para turistas del norte. eh, y junio, julio, agosto y septiembre, que son los meses del calor y del verano en el norte, pues no es la época alta de la temporada nuestra turística, que empieza en Navidades. Y gracias a esos conciertos, a Puerto Rico van a llegar decenas de miles de turistas que vienen buscando ver a su artista. Y eso va a traer obviamente una actividad económica, va a traer una generación de empleos temporeros, va a tener también el efecto de que las agencias del gobierno, inclusive la generación eléctrica, ¿verdad? Trate de hacer lo mejor que pueda para que la cara que Puerto Rico dé durante esos 10 fines de semana sean los mejores al mundo entero. Por eso lo aplaudo y por eso, a pesar de que no comparto su música y su género musical, reconozco el bien que a Puerto Rico como economía y como destino turístico eh, esta residencia hace. Amigas y amigos míos que han ya asistido a algunos de los conciertos me cuentan de lo bien diseñado que está la escenografía, de lo altamente cuidado que está el ambiente del concierto en términos de resaltar los elementos que conforman esa
forma de ser del puertorriqueño y eso que podríamos llamar la puertorriqueñidad, que no solamente es un asunto político, sino es un asunto sociológico y es un asunto de convivencia social y cultural. De hecho, me cuentan que hasta hay gallinas en el escenario, hay la reproducción de una casa, que podría ser la casa promedio de cualquier vecindario de clase media baja en Puerto Rico, en el campo puertorriqueño. Y hay también una serie de elementos de novedad, artistas invitados, celebridades invitadas. Por ejemplo, para el primero llegó el baloncelista LeBron James. eh, en uno de esos primeros participó y tuvo una participación destacada el cantante Pedro Capó. eh, y otra serie de personalidades que uno podría suponer que restando todavía 9 fines de semana al momento en que yo hablo con ustedes, pues simplemente se va a magnificar. A todo esto hay que añadirle que Bad Bunny es un artista que es controversial, como tantos otros artistas en Puerto Rico, y que su participación en la campaña política de 2024, eh, pagando publicidad en billboards y en medios de comunicación, participando en el cierre de campaña de la alianza que conformaron el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, y que sus expresiones alrededor de esa incursión en la política, en aquella famosa entrevista en la que dijo muerte al PNP, pues genera obviamente una serie de pasiones que curiosamente, se los tengo que decir, he notado, a pesar de la mucha estática en la comunicación pública y en algunas redes sociales, que la inmensa mayoría de los que han asistido han optado por ignorar. Por ejemplo, me contaba una amiga, compañera de Telemundo, que ella notó una participación en el concierto en el que asistió de gente que no son la generación a la que Bad Bunny le cantaba. Eh, Gente ya de mediana edad, de edad madura y alguna gente mayor, que además notó, en comparación con otros espectáculos, que la oferta del concierto en términos musicales hace también un esfuerzo por incluir esos otros géneros que pueden atraerle a otras generaciones. Y por lo tanto, esas nuevas, esas personas que van por primera vez a un concierto de Bad Bunny, salen satisfechos de allí. La controversia principal ha sido que hay unas butacas que por la casita esta que se montó, que es parte del escenario, pues no tienen la misma visibilidad y que han tenido que mirar unos televisores muy pequeños, pero eso son realmente cosas de menor importancia, me parece a mí, porque además no creo que nadie deje de ir al concierto por una cosa como esa. Lo que me ha estado curioso es que inclusive la gobernadora Jennifer González, contra quien Bad Bunny dirigió la mayor parte de sus ataques en su incursión en la política puertorriqueña, además del PNP, en la campaña pasada, ha decidido pasar la página. De hecho, regaló muchas de esas taquillas que se le dan de cortesía al gobierno en Puerto Rico a estudiantes de las escuelas públicas, estudiantes de 4 puntos y de excelencia académica, que estoy seguro que la han agradecido muchísimo ellos y su familia. Y dijo que aunque ella no iba, no explicó las razones, pero son obvias para todos nosotros, eh, pues esperaba que fuera todo un éxito. Y se monta en la ola de toda esta fiebre, por llamarle de alguna manera, que esto ha generado. Sin embargo, estos sectores del PNP han optado por la riña y por la pelea mediática con Bad Bunny. He visto, por ejemplo, unos vídeos que algunos seguidores del PNP han estado colgando en las redes de unos jóvenes que hablan a manera de influencers en las redes sociales, aunque ninguno de ellos es conocido. Tratan de ser estas personas eh, anónimas que de uno u otro lado, la izquierda o la derecha, aparecen ahora en TikTok y en otras redes sociales exitosas, hablando sobre un tema y haciendo una denuncia.
todos tienen el mismo patrón. Primero, los que hablan con acento venezolano. Me pregunto por qué, pero es distintivo el acento. En segundo lugar, es obvio que todos están leyendo un libreto, lo están leyendo de un prompter o de algún lugar donde están vaciando el contenido mientras ellos hablan a la cámara, porque lo están leyendo recitadamente y además fuertemente editado. Y en tercer lugar, todos denuncian lo mismo, que Bad Bunny no resalta realmente lo puertorriqueño, que es una decadencia, que los jóvenes no piensan como él, que hay muchos jóvenes preocupados por lo que está pasando allí, que llegué a ver uno que hacía la denuncia de que no buscaban de Dios los que estaban en el concierto, que me parece además que es una acusación un tanto salida de tono y seria, porque evidentemente no es verdad. Eh, y además juzgar la creencia religiosa de un pueblo, de una persona, por un concierto artístico al que asista es francamente un elemento de manipulación ridículo. De hecho, inclusive he leído en las redes sociales comentarios de que si uno toca el long playing en el que también se editó el álbum de Debí tirar más fotos al revés, como hacíamos antes cuando teníamos los LP de 33 revoluciones, se va a descubrir un mensaje satánico. Algo que yo no escuchaba desde los años en que yo era un adolescente, cuando al heavy metal se le hacía ese tipo de denuncia y se decía que si usted escuchaba las canciones de Kiss al revés, iba a escuchar un mensaje, iba a escuchar la voz de Satán y cosas como esas que son realmente absurdas, pero además falsas, ¿no? Ridículas, ¿no? Rayan en la superstición. Entonces me pregunto por qué está haciendo esto este sector del PNP, que además es el sector más conservador, es el sector más ligado al fundamentalismo religioso y el sector del PNP que adopta el discurso más parecido a lo que proyectaban al principio el partido de Proyecto Dignidad, obviamente en una movida que va dirigida hacia capturar precisamente a las personas que así piensan. No lo puedo pensar, no lo puedo entender francamente, porque además creo que es un error. Las generaciones a las que Bad Bunny le habla, el sentido patriótico de puertorriqueñidad que este álbum y estas presentaciones han levantado y de las que algunos creyentes de la estadidad entusiastamente participan, son un sector del electorado al que el PNP debiera aspirar a llegarle. En vez de antagonizar con ellos, debiera aprovechar el interés que genera el mensaje de Bad Bunny para montarse en ese mismo vehículo y hacerle ofertas no contradictorias, sino atractivas a esa generación a la que tanto el PNP como el Partido Popular han ido perdiendo. A esa generación entre los 18 y los 35 años que todas las encuestas dicen en la elección pasada y ahora que le están dando la espalda al PNP y en la que tendrían que invertir políticamente ahora para en el futuro tener electores y poder optar por el poder. Es una cuestión de sensatez y de planificación política, de una mirada más larga hacia el futuro. Porque lo que está pasando con Bad Bunny no va a virar hacia los tiempos del bolero, ni hacia los tiempos del twist, ni hacia los tiempos del rock and roll. Bad Bunny hace, y todos los que en ese arte hoy día participan, lo que antes hacía la música con otro tipo de mensaje. Y tiene los defectos que siempre ha tenido cuando se utiliza la música y se llevan mensajes románticos o eróticos o de la manera que usted los quiera llamar. Por lo tanto, no hacer el acercamiento es básicamente sufrir de una miopía política, porque curiosamente muchos de esos que están yendo ahí y muchos de esos a los que les gusta Bad Bunny,
políticamente no tienen problemas con la idea de una anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Es decir, que apartándose de ahí, el PNP simplemente los pierde y debieran repensarlo, porque en 15 o 20 años ese va a ser el grueso del electorado. Seguimos mañana.